Buenas noches, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Julián López y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. En esta oportunidad quiero presentar el desarrollo de la unidad 2, fase 2, teorías de la personalidad. Gracias. Teoría psicoanalítica de la personalidad. Bueno, según Freud, la conducta es el resultado de las experiencias vividas a través de la niñez temprana. Esto con el fin de lograr el máximo placer y evitar el dolor. No obstante, Freud postula la existencia de la sexualidad infantil y lo atribuye a las siguientes fases o etapas. Primero, tenemos el ello. Dice que el ello es la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Este se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitarle el dolor. En segundo lugar, tenemos el yo. Este se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo extremo. Este se diferencia en que en el lugar de actuar de acuerdo con el principio de placer o satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de la realidad. Es el complemento del ello. Y en tercer lugar tenemos el superyo. Dice que el superyo cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas o bien vistas, según Pervin y John, 1998. O sea, el hombre ya actúa en esta etapa por conciencia. Posterior a ello tenemos las etapas psicosexuales, que son cinco, y según Freud, las vivencias en cada una de esas etapas da un posible perfil de personalidad a futuro. Viene la primera etapa, que es la etapa oral, que va desde el día cero o día uno hasta el primer añito. Este aumenta la seguridad. Eh, un ejemplo claro sería cuando el bebé succiona al pecho de su madre, siente placer, bienestar. La segunda etapa, la etapa anal, va de los 2 a los 3 añitos. El control de esfínteres. Los bebés sienten un placer al retener, al expulsar sus esfínteres, ¿sí? O la deposición en este caso, la etapa anal. La etapa fálica va de los 4 a los 5 años. Y esta es una etapa muy trascendental para el niño, ya que es la identificación con el progenitor del mismo sexo y por ende tenemos dos ítems muy importantes, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra en las niñas, el complejo de Edipo en los niños. No obstante, sigue la etapa de latencia, que va desde los 6 a los 12 años, la adquisición de mecanismos de defensa. Y por último, tenemos la etapa genital, que es de los 13 años en adelante, la etapa adulta, la maduración sexual. Según el anterior apartado, Freud establece que la personalidad se desarrolla a partir de cómo el ser humano satisfaga sus necesidades sexuales en el ciclo vital, a partir del ciclo vital. Es decir, que la personalidad se establece o se formula según cómo la persona haya asimilado o contemplado las etapas psicosexuales. Hemos culminado con esta etapa. Seguimos con el siguiente. Gracias. Eh, Segunda teoría, la teoría cognitiva de la personalidad. Esta plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y cómo se actúa referente a una situación determinada. Bueno, seguimos con Bandura, uno de los representantes de la teoría cognitiva. Según Bandura, 1997, dice que la personalidad es la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente. De igual manera, juega un papel muy fundamental e importante las expectativas internas que tienen los individuos, pues el ambiente influye en la manera de comportarse y por lo tanto modifica las expectativas de cada individuo. Bueno, siguiendo con Pandora, dice que consideró a los humanos como seres complejos, únicos y activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Sin embargo, pues los individuos están en continua resolución de problemas partiendo de la experiencia y la capacidad del procesamiento de información. Bueno, nuevamente con Bandura, dice que el carácter es definido por dimensiones aprendidas y vinculadas a factores psicosociales. Tiende a formarse de manera continua, pero especialmente en los procesos de socialización más básicos.
Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Sabemos que carácter y temperamento son dos cosas muy distintas, ¿no? El temperamento viene dado por genética, el ADN viene dado por pues, biológicos, ¿sí? Y el carácter viene formado por factores sociales, culturales, económicos y ambientales, ¿por qué no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos factores que van a durar en este ítem tan importante que es el carácter. Bueno, y posterior a ello seguimos con Michelle de que 1973 se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las diferentes conductas. A partir de estos estudios se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones. No obstante, seguimos con Kelly, 1955. Este fue citado por Kelvin y John, 1998, que planteó el concepto estructural de la personalidad, el constructo, que dice que es la forma de interpretar, de dar estructura y significado a las vivencias que la persona tiene en el mundo. Bueno, damos paso a la tercera teoría, teoría humanista de la personalidad. Tenemos aquí a uno de los grandes teóricos de la teoría humanista, valga la redundancia, es Carl Rogers. Carl Rogers plantea lo siguiente. Dice que el hombre tiende a la realización y también tiende a la autorrealización. En la tendencia hacia la realización tenemos dos factores, ¿sí? Dice que cada organismo nace con ciertas capacidades, actitudes o potencialidades innatas. ¿Qué es una capacidad innata? Bueno, una capacidad innata es una cualidad que un ser humano tiene o una persona tiene que no es adquirida, sino que es digna de su naturaleza o de su nacimiento. Sin embargo, pasamos al otro ítem que es la meta de la vida es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor que uno pueda llegar a ser, realizarse. Sin embargo, tenemos otro punto de vista también de Carl Rogers que dice tendencia a la autorrealización, que conjuntamente con eh, Abraham Maslow, más adelante lo estaremos comentando. Dice que los humanos forman imágenes de sí mismo o autoconceptos. ¿Qué quiere decir esto? Yo como persona tengo una imagen hacia mí mismo y que tengo un autoconcepto. Es un autoconcepto de quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. ¿Listo? No obstante, en el siguiente ítem nos especifica que interviene nuestro sentido de consciente de quiénes somos, qué deseamos hacer y qué deseamos hacer con nuestras vidas. Nuevamente, vuelvo y reitero, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Me quiero autorrealizar. ¿Listo? Posterior a ello, seguimos con nuestro teórico que todos lo conocemos, es Abraham Maslow, y él plantea lo siguiente en su teoría. Dice que tiene dos niveles aceptables de la personalidad, ¿no? Uno biológico, dice que las necesidades que tenemos todos, y otro más personal, que son aquellas necesidades que se tienen, que son el fruto de nuestros deseos y las experiencias que vamos viviendo. Posterior a ello, Maslow se concepto de autorrealización, porque en su teoría habla de las necesidades que tenemos las personas de autorrealizarnos y desarrollarnos en busca de nuestro máximo potencial. Posterior a ello, pues esto implica que la personalidad esté relacionada con los aspectos motivacionales del individuo, que tienen que ver con los objetivos y las situaciones que vive cada ser humano. Es decir, que para Maslow la personalidad se relaciona con los aspectos motivacionales. Si yo tengo una motivación, es porque tengo un objetivo que alcanzar. En ese sentido, pues Maslow asocia lo que es la personalidad y la autorrealización del hombre. Bueno, tenemos la pirámide de Maslow, que está constituida por 5 niveles, y vamos a dar una pequeña explicación de cada uno. Bueno, en el último nivel tenemos la fisiología, seguidamente de seguridad, afiliación, reconocimiento y como último nivel, la autorrealización. La fisiología hace un paréntesis en las necesidades del hombre, las necesidades fisiológicas, tanto como la respiración
alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis, ¿sí? Segundo nivel tenemos la seguridad, seguridad física, empleo, recursos, moral, familiar y salud. En el tercer nivel tenemos lo que es la afiliación, la amistad, el afecto y la intimidad sexual, que son también ítems muy importantes para el ser humano. En el cuarto nivel tenemos el reconocimiento, la confianza, el éxito, el respeto. Como último nivel y muy importante, lo reitera Maslow, es la autorrealización. Y dice que no todas las personas alcanzan la autorrealización, sino que un pequeño porcentaje de la población es el 0,1. Bueno, continuamos con la teoría de los rasgos. Bueno, prácticamente la teoría de los rasgos se refiere a las características particulares que tenemos cada una de las personas, como por ejemplo el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores. Le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Nosotros las personas, cada una de las personas, somos muy distintas, genuinas y únicas e irrepetibles. En ese sentido, Raymond Cattell, uno de los personajes más representativos en esa teoría, agrupó los rasgos en cuatro formas. Entonces, A, rasgos comunes; B, rasgos superficiales; C, rasgos constitucionales; y D, los rasgos dinámicos. Los comunes son propios de todas las personas. Los superficiales, fáciles de observar. Los constitucionales dependen de la herencia de cada persona. Y los dinámicos motivan a la persona hacia la meta. Posteriormente, Hans Eycksen, 1970, definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter y del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente. Definición organizada a partir del orden biológico de las personas. Bueno, cabe resaltar nuevamente que carácter y temperamento son dos ítems o dos cuestiones muy distintas, ¿sí? Que van compaginadas y tienen mucho que ver. El carácter, por su parte, está constituido por factores sociales, genéticos, familiares y ambientales o económicos también. Por otra parte, podemos encontrar que el temperamento viene dado en la genética, viene dado ya en nuestro ADN, factores biológicos. Otro punto a rescatar, el carácter puede ser modificado, pero el temperamento no, está en nuestra genética. También plantea que la tipología histórica de la teoría y el aprendizaje está establecido así, de la base de la personalidad compuesta por tres dimensiones: introversión, extroversión, neuroticismo. Dice, síntomas relacionados con la ansiedad y psicoticismo. Bueno, entonces, ¿qué es introversión? Bueno, las personas introvertidas son las personas que son poco sociables, poco amigables, más reservadas, un poco más tranquilas, ¿sí? Todo lo contrario que las personas extrovertidas. Son un poco más alegres, más, eh, se puede decir que son más explícitas, un poco más abiertas a la gente. Y lo que tiene que ver con neuroticismo son síntomas relacionados con la ansiedad. Y el psicoticismo es la conducta desorganizada. Y Erikson aquí nos da la razón de lo que estábamos explicando anteriormente. Dice que la introversión en contraposición de la extroversión, los introvertidos y los extrovertidos por otro lado, y emocionalidad en contraposición con estabilidad. Bueno, vamos, empezamos una nueva teoría biológica de la personalidad. Bueno, según Jaron Kagan, el estudio de desarrollo de la personalidad de algunas cuestiones importantes. Dice que el papel que otorgan los factores biológicos y ambientales en el desarrollo es un factor. Segundo, consideración del papel activo o pasivo que tiene el sujeto. Tercero, existencia o no de etapas del desarrollo. Según Kagan, hay cuatro, al menos cuatro factores, cuatro temperamentos básicos de la persona, ¿no? Dice que es el tímido, el abierto, el optimista y el melancólico. Siguiendo, vamos con Jeffrey Gray. Dice que es el psicólogo británico Jeffrey Alan Gray, 1964-2004.
presentó en el año 1970 su teoría factorial biológica.